Muy buenas tardes. Este es el primer curso de diplomado en Psicología Criminal y Sistemas Penitenciarios. Yo soy Víctor Celaya, soy el tutor del módulo en su modalidad virtual, del primer módulo que es Introducción a la Criminología. Hoy, en esta sesión, entramos de lleno a lo que nos interesa. Entonces vamos a hacer un poco de psicopatología criminal, ¿no? Lo que corresponde a la unidad 2 de este módulo introductorio. No es nuestra intención ofrecer una clasificación exhaustiva de las enfermedades mentales, ¿no? De las patologías mentales que tienen que ver con la comisión de delitos, ¿no? Vamos a ver más bien vamos a hacer una visión panorámica de las enfermedades y los trastornos que en mayor medida tienen incidencia, ¿no? A nivel de relacionarse con la comisión de delitos, con los comportamientos delictivos. Entonces, en una primera instancia, nos vamos a referir a las enfermedades mentales que tienen incidencia en la actividad delictiva. En el pasado se creía que la enfermedad mental radicaba en una piedra que estaba en el interior del cráneo y habían este tipo de personajes que hacían la extracción de la piedra de la locura. Entonces, a manera de introducción, vemos, ¿no? Vamos insinuando la manera como es que se grafica la enfermedad mental, ¿no? Estableciendo esta sinonimia peyorativa de locura. Entonces, ¿qué debemos entender por una enfermedad mental? Indudablemente, a lo largo del tiempo es una cuestión que se debate, ¿no? Es una cuestión largamente debatida y controvertida. Todas las culturas, ¿no? Históricamente, describen distintos tipos de enfermedades mentales, ¿no? A pesar de que en las definiciones que se establecen hay bastante vaguedad y bastante dificultad. Aún no se tiene una definición universal, ¿no? De lo que es la enfermedad mental, ¿no? Que señale cuál es la característica de la enfermedad mental de manera inequívoca. Entonces esto hay que considerarlo desde las diferentes perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva psicológica, médica, psiquiátrica. Otra vez, ¿no? Nuestro abordaje pretende ser interdisciplinario y es que vamos a encarar este problema desde todos estos puntos de vista. Entonces vean, las culturas encaran el tema de la enfermedad mental con diferentes concepciones. Entonces nosotros vamos a ofrecer un sencillo y operativo concepto de lo que es la enfermedad mental. La enfermedad mental, entonces, vendría a ser cualquier desviación significativa de un estado ideal de salud mental, ¿no? Salud mental positivo, que implica sufrimiento e incapacidad. Podemos parangonar esta definición con lo que se conoce, ¿no? Como trastorno mental, ¿no? Trastorno mental es aquella condición que genera dificultades en todas las áreas de despliegue vital, como es la actividad, la relación interpersonal, las relaciones en el trabajo, las relaciones o el rendimiento académico, y a la vez que genera un malestar subjetivo. Entonces, sufrimiento e incapacidad vienen a ser, ¿no?, los dos factores que tienen que ver con la presencia de una enfermedad mental. Entonces, la enfermedad mental, en este sentido, supone una disfunción biológica, supone una disfunción psicológica y una disfunción a nivel del comportamiento. Y la persona que tiene enfermedad mental presenta manifestaciones a nivel de la conducta, presenta manifestaciones a nivel afectivo, manifestaciones emocionales y manifestaciones cognitivas, ¿no?, a nivel de las funciones mentales superiores que nosotros conocemos, que son la conciencia, la percepción, la memoria, el pensamiento. Entonces,
En este contexto, ¿no?, tendríamos nosotros que distinguir qué es lo anormal en la forma de pensar y actuar de una persona. ¿Sí? Entonces, se nos hace a nosotros coherente pensar que el enfermo mental sería entonces aquel que con su conducta sobrepasa los límites del criterio de normalidad que se establece para un tiempo y una sociedad determinados. ¿Y cuál es el criterio de normalidad? ¿Qué debemos entender por el criterio de normalidad? Normalidad o anormalidad. Entonces, este criterio tiene una triple vertiente, ¿no? Una vertiente médica, ¿no?, que entiende la normalidad o la anormalidad como la ausencia o existencia de signos y síntomas de una enfermedad, ¿no? Entonces, normalidad sería equivalente a lo que es la ausencia de signos o sintomatología de una enfermedad. Y la anormalidad estaría relacionado con lo contrario, con la existencia de signos, sintomatología que denuncia una enfermedad mental. La vertiente estadística de la normalidad, recordemos, la norma es la media aritmética, el promedio. Entonces, en este sentido, vale tomar en cuenta esta perspectiva de lo que es la normalidad, ¿no? Y una perspectiva forense que es la que valora la conducta en función del aumento o la disminución de la imputabilidad. Es decir, si la persona en el momento de la comisión del hecho delictivo sabe comprender lo antijurídico de su acción ¿no?, y sabe dirigir sus acciones de acuerdo a ese entendimiento. Entonces, la perspectiva, ¿no?, forense de lo que es la normalidad. Es un grabado que habla del cortador de piedra, ¿no?, la extracción de la piedra de la locura, del bosco. Seguimos entonces. No escapa a la controversia, ¿no?, lo que es la clasificación de las enfermedades mentales. De acuerdo a las diferentes escuelas, ¿no?, a las diferentes doctrinas psicopatológicas, existe una variación. Pero lo que en nuestro medio se maneja es, ¿no?, la clasificación internacional de las enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud en su 10ª revisión. Es lo que conocemos, ¿no?, como CIE-10. Entonces, el CIE-10 es la clasificación internacional de enfermedades mentales de la OMS. Y por otro lado, ¿no?, también es de uso, ¿no?, bastante frecuente lo que es la clasificación del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ¿no?, que es el DSM-5 ahora, ¿no? Su última revisión corresponde al DSM-5. Entonces, nosotros en el desarrollo de esta sesión, pues vamos a detenernos en lo que son las enfermedades mentales con las que muy probablemente vamos a encontrarnos en nuestra labor cotidiana. Entonces debemos estudiar, debemos tener en cuenta ciertos aspectos para identificarlas, ¿no?, y tener en cuenta a su vez las pautas para intervenir de una manera eficaz, ¿no? Entonces vean estas imágenes interesantes. Esta corresponde a la liberación de los locos, ¿no?, allá en los años en París. Philippe Pinel abre las puertas de los manicomios para ensayar, ¿no?, insertarlos en la comunidad. Y las enseñanzas de Charcot en referencia a lo que es la hipnosis y los estados hipnóticos. Otro grabado de la extracción de la piedra de la locura de Peter Bruegel el Viejo. Entonces vamos a tener en cuenta esto, ¿no?, que la peligrosidad, ¿no?, la peligrosidad del enfermo mental siempre ofrece indicios reveladores, ¿no?, de la probabilidad de comisión de algún delito. Entonces, nosotros vamos a entender la peligrosidad como un concepto, ¿no?, que si bien es jurídico, ¿no?, permite conocer la probabilidad de la futura comisión de algún delito, ¿no? En este caso, el enfermo mental, por su condición, ¿no?, ofrece esta situación, ¿no?, de la peligrosidad hay que considerar cuando uno hace una evaluación.
Pero el constructo peligrosidad pues tiene bastantes limitaciones, ¿no? Su poder de predicción es mucho menor a lo que actualmente se está haciendo, pero no vamos a dejar de mencionarlo, ¿no? La peligrosidad está determinada por una alteración grave del juicio y está determinada también por la pérdida del control de los impulsos. Entonces, nuestro Código Penal boliviano, ¿no?, contempla en el libro primero de la parte general, en el título 2, que está relacionado con el delito y fundamento de la punibilidad y el delincuente, en el capítulo 2, referente a lo que es las bases de la lo que son las bases de la punibilidad, tenemos el artículo 17, ¿no?, referido a la inimputabilidad, donde se contemplan estos detalles. Está exento de pena el que en el momento del hecho, por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o grave insuficiencia de la inteligencia, no pueda comprender la antijuricidad de su acción o conducirse de acuerdo a esa comprensión. Entonces volvemos atrás, ¿no? La alteración en el juicio y otras funciones mentales tienen que ver con la comprensión de la naturaleza antijurídica de la acción, y la pérdida del control de impulsos tiene que ver con la dirección que uno puede imprimir a las acciones, ¿no? Artículo 17. Entonces vamos a pasar rápidamente a lo que son los trastornos disociativos. Bueno, los trastornos disociativos vienen a ser alteraciones súbitas, temporales, de las funciones integradoras de la conciencia, de la identidad y de la conducta motora. Entonces se produce una ruptura, ¿no?, de la vida mental, falta integración entre las diversas partes de la personalidad, ¿no? Uno se disocia. Esto tiene relación con esos viejos conceptos de lo que es la histeria, ¿no?, la neurastenia. Entonces ahora consideramos nosotros que los trastornos disociativos son una variedad de trastornos neuróticos. Si bien son estadísticamente poco relevantes, a nosotros nos interesa conocerlos. ¿Por qué? ¿No? Porque tienen importancia, ¿no? Existe el trastorno de identidad disociativo, existe la amnesia disociativa, existe la fuga psicógena o disociativa, los trastornos de despersonalización y los estados de trance o posesión, que tienen importancia, ¿no?, en referencia a nuestro estudio. Esta imagen es, ¿no?, de la famosa obra de Stevenson, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? El Dr. Jekyll tomaba un brebaje que hacía que una parte instintiva de lo que era él mismo aflorara, ¿no?, y se manifestara en su comportamiento. Entonces vamos a considerar entonces en una primera instancia lo que es el trastorno de identidad disociativa. Bueno, se le llama mal, ¿no?, personalidad múltiple. Es el único trastorno de personalidad específico que está diagnosticado como trastorno mental. La personalidad múltiple, o trastorno de identidad disociativa. Es mucho más infrecuente de lo que se cree. Como podemos ver en el gráfico, entonces pueden coexistir una o más personalidades. Debe cumplirse la condición de que entre estas personalidades que se manifiestan en el comportamiento de la persona, una u otra no conocen la existencia de las demás, ¿no? Entonces, en el trastorno de identidad disociativa, entonces, en una misma persona hay distintas personalidades que son diferentes entre sí. Una de esas adquiere prominencia en un momento determinado y predomina por sobre las otras. Una de las excusas preferidas de los delincuentes violentos para justificar los crímenes, especialmente homicidas y asesinos en serie. Recordemos, ¿no?, la novela de Robert Bloch, ¿no?, que ha sido plasmada en la pantalla por Alfred Hitchcock,
con el nombre de psicosis, cuando en realidad se trataba de un trastorno mental, que es la personalidad múltiple, ¿no? Dos personalidades y su relación con la comisión de delitos. La amnesia psicógena o disociativa, ¿no? Se refiere a la incapacidad para recordar información personal importante que se refiere a lo que aconteció antes o después de un suceso perturbador, ¿sí? Ante acontecimientos precipitantes o inaceptables para la persona, se desencadena un episodio de amnesia disociativa, ¿no? Y evidentemente pues no hay una causa orgánica que la explique. La amnesia disociativa, entonces es importante conocerla, sobre todo por las personas que están dedicadas a la investigación criminal. Entonces hay que evitar confundir la amnesia psicógena con intentos de ocultar información en entrevistas o interrogatorios policiales, sobre todo en personas que están implicadas en graves sucesos, ¿no? Como violaciones, homicidios, atracos. Entonces es importante su conocimiento y su consideración. La fuga disociativa, ¿no? Es muy similar, se desencadena por acontecimientos perturbadores. Entonces a esto se añade pues que la persona se desplaza, ¿no? Del lugar donde está, hace viajes repentinos, hace viajes intempestivos e inesperados, ¿no? Cambia la identidad de manera total o de manera parcial, ¿no? Y en esa nueva vida pueden cometer actos delictivos, pueden cometer actos violentos y eso de alguna manera tener pues influencia en la decisión judicial. Estas personas indudablemente tienen que ser, ¿no? Evaluadas de manera adecuada a los factores que predisponen a un episodio de fuga disociativa. No puede añadirse la ingesta de alcohol, ¿no? Ahora, hay en medios de comunicación historias dramáticas, ¿no? En las que salen estas personas que padecen este trastorno, ¿no? Y hay también personas que simulan estos trastornos, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta. El trastorno de despersonalización es una forma del trastorno disociativo, ¿no? Donde predomina los trastornos de la sensopercepción. La persona describe, ¿no? Como si estuviera fuera de su propio cuerpo, observando lo que hace, ¿no? La misma persona, ¿no? Como si estuviera viviendo un sueño. Entonces el sentido de realidad, sin embargo, en los casos de despersonalización permanece intacto. Otra forma de trastorno disociativo es el estado de trance, el estado de posesión, en el que, ¿no? La persona cree firmemente de que está poseída por una entidad que puede ser un demonio, puede ser un familiar muerto, y aparece en el contexto de ceremonias parapsicológicas o ceremonias religiosas, ¿no? Sobre todo estas de tipo esotérico. Fuera del contexto religioso pueden aparecer estos episodios de trance o posesión, ¿no? A través de lo que es una sugestión intensa. El sujeto entonces cae en un estado crepuscular que limita indudablemente la conciencia, ¿no? En el estado de trance o posesión. Y en este estado pues puede llegar a cometer graves delitos. Puede demostrarse a través de un examen concienzudo, de un examen bastante detallado, que tome en cuenta todos los aspectos de la personalidad, ¿no? Las características de la comisión del delito, ¿no? Entonces, al ser un trastorno que produce una perturbación de la conciencia, pues, tendrá que considerarse, ¿no? Para la decisión judicial correspondiente, el estado de trance y posesión. Ahora, versus al estado disociativo de posesión,
existe la posesión demoníaca, es una, ¿no? Es un cuestionamiento, es una pregunta que nosotros debemos hacer, ¿no? Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Sobre todo para los que profesan alguna religión. En algún momento vamos a encontrarnos con uno de estos problemas y pues tenemos que encararlo de manera científica, ¿no? Creer o no creer, ahí está el problema. Los trastornos disociativos, entonces, es importante conocerlos porque son utilizados por los delincuentes para justificar sus crímenes. ¿No? Pueden argumentar una fuga, pueden argumentar una amnesia, una personalidad múltiple. De hecho, hay fallos judiciales que tienen que ver, ¿no?, en las que se demuestra una perturbación grave de la conciencia que afecta la capacidad que uno tiene para comprender lo antijurídico del hecho violento que protagoniza, ¿no? Entonces, en el contexto forense, estos trastornos deben ser valorados adecuadamente, ¿no? Incluso para los que valoran puede resultar complicado, ¿no?, descubrir lo que es la simulación. Entonces, para eso de gran ayuda resulta los datos sobre la actividad criminal. O sea, la evaluación, ¿no?, en el contexto forense no se limita solamente, ¿no?, a la entrevista del examinado, de la persona que se informa. También se refiere a la revisión de todos los antecedentes, de todas las fuentes de información que nosotros podamos abarcar para darle fiabilidad y validez a nuestro trabajo. Entonces vale la pena hacer un análisis de lo que es el iter criminis, que es el camino que sigue el delito, el comportamiento antes, durante y después de la comisión del delito, ¿no? Entonces nos hablará de cómo es el transitar de esta persona. Y un simulador probablemente empiece, ¿no?, con el padecimiento una vez que es detenido, una vez que es acusado. Así que habrá que tener en cuenta estos detalles referidos al comportamiento antes, durante y después de la comisión del hecho delictivo. Otra enfermedad importante es la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia, recordemos, etimológicamente significa, ¿no?, mente dividida, ¿no? Y la palabra pues, hace referencia precisamente a la disociación que se produce en la persona entre las emociones y la cognición. En la esquizofrenia, ¿no?, que es un grupo de trastornos graves, aparecen en la adolescencia, ¿no? Hoy en día se considera que tienen un curso crónico y no tienen una posibilidad de curación, pero con el advenimiento de medicamentos mejorados, pues con un tratamiento adecuado, pues se producen cambios, ¿no?, se producen adelantos, se producen progresos. Los síntomas, ¿no?, entonces se producen perturbaciones en el pensamiento, en la percepción, en la emoción. Esto afecta las relaciones con los demás. Vean, esto cumple, ¿no?, la definición de lo que es enfermedad mental. Limita las relaciones con las personas, ¿no? Estas perturbaciones unidas al sentimiento perturbado sobre uno mismo, es decir, ese malestar subjetivo, pérdida del sentido de la realidad, ¿no?, esto indudablemente deteriora la adaptación social. Sucede en la esquizofrenia, ¿no? Todos estos trastornos tienen una característica común, que es la desorganización del pensamiento, del lenguaje y las alteraciones en la percepción, en las emociones y las alteraciones motoras. Las descripciones clásicas hablan de 4 clases o tipos de esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia simple, la esquizofrenia hebefrénica o desorganizada, la esquizofrenia paranoide y la esquizofrenia catatónica. El delito esquizofrénico es a lo que nosotros nos interesa, ¿no?, desarrollar, ¿no? Vuelvo yo a la primera parte de esta sesión. No es nuestra intención ofrecer una clasificación detallada de los trastornos mentales. Lo
que nosotros pretendemos es desarrollar esto, ¿no? En relación con lo que es el delito. El delito esquizofrénico tiene ciertas características que nosotros anotamos, ¿no? La incomprensibilidad, o sea, no es comprensible, no es desde el punto de vista lógico, ¿no? Poder comprender, no es posible poder prevenir, ¿no? La violencia que se despliega generalmente es desproporcionada, hay indiferencia afectiva, generalmente hay reincidencia si no se hace tratamiento, hay soledad, ¿no? Y hay inutilidad, ¿no? ¿no? derivada de lo que es la comisión del hecho delictivo. Entonces la incomprensibilidad se refiere a que estos delitos, el delito esquizofrénico son actos que no tienen lógica, ¿no? Para la mente sana. Para el enfermo ocurre lo contrario, porque él actúa de acuerdo a su pensamiento distorsionado, ¿no? Entonces, en las crisis agudas, en los episodios donde se exacerban los síntomas psicóticos de la enfermedad, ¿no? Surgen este tipo de comportamientos. Entonces, en muchos de los casos es muy difícil poder adelantarse a estas conductas. Y la violencia que se despliega, ¿no? Son delitos muy frecuentemente sangrientos, ¿no? Son delitos muy graves. Cursan con una violencia que es producto de la pérdida del control de los impulsos de la persona que lo comete. Y esta violencia muchas veces se confunde, ¿no? con actos de sadismo, de ensañamiento, lo que por ahí de pronto son factores que agravan las consideraciones que se hacen en relación al delito. En la esquizofrenia esto no tiene nada que ver, ¿no? La indiferencia afectiva está referida, ¿no? a que el enfermo no muestra arrepentimiento, ¿no? se entrega voluntariamente, confiesa el crimen y piensa que ha actuado tal y como debía, ya sea para defenderse a sí mismo, a los demás, ¿no? muchas veces hasta para salvar el mundo. Entonces no siente compasión por la víctima, ¿no? y asevera que ha sido acreedora, ¿no? de un justo castigo. Eso hay que interpretarlo, ¿no? de una manera científica en relación a las características del delito esquizofrénico. La reincidencia, ¿no? Si el esquizofrénico violento no se controla, pues sigue cometiendo nuevos delitos. La conducta violenta del esquizofrénico es solitaria, ¿no? salvo algunas excepciones. El crimen no es útil, no tiene ninguna utilidad, ¿no? excepto para el enfermo, que tiene alguna motivación que deriva de la distorsión de su pensamiento. Cabalmente elimina los padecimientos, ¿no? muchas veces se conjuran los síntomas con la realización de los crímenes. Entonces, en este sentido, no vale la pena criminalizar al enfermo esquizofrénico. La inmensa mayoría son pacíficos, ¿no? y estadísticamente el riesgo de suicidio es 100 veces mayor que el riesgo de homicidio. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de tratar de interpretar los comportamientos, en particular la violencia, ¿no? el despliegue de violencia desproporcionado en el delito esquizofrénico. Los delitos esquizofrénicos más frecuentes vienen a ser lesiones, amenazas, ¿no? Delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, ¿no? robos, hurtos, contra el orden público, como peleas, destrucción de bienes públicos. El retraso mental es otra condición que tiene que ver con la comisión de delitos. Entonces, la posibilidad de que una persona portadora de retraso mental cometa delitos, ¿no? tiene que ver indudablemente con la profundidad del déficit. Cuanto mayor sea el grado de retraso mental, menor será la capacidad de comportamiento delictivo. Consiguientemente, menor será la peligrosidad. Entonces, la posibilidad de que un individuo portador de retraso mental cometa delitos también depende de la modalidad clínica. Entonces, más problemas origina, más problemas penales, una forma intranquila, irritable, activa, en oposición a lo que es una persona con apatía, una persona tranquila, una persona pasiva, ¿no? que es portadora de retraso mental, ¿no? El retraso mental profundo, ¿no? que supone incapacidad psicofísica, esto indudablemente
genera dificultades de gran medida, ¿no?, en lo que es la comisión de delitos. Al contrario, lo más frecuente es que ellos sean víctimas de delitos, ¿no?, como el abandono, los malos tratos. Así que el retraso mental profundo, cuando produce el delito, generalmente, ¿no?, cuando se presenta el delito en el contexto de un retraso mental profundo, son delitos contra la propiedad, hurtos burdos, por ejemplo, contra la libertad sexual, simples intentos, en su mayoría de las veces, contra la seguridad, incendios que muchas veces son ocasionados, ¿no?, por diversión. En el retraso mental leve, ¿no?, los actos delictivos indudablemente aumentan en frecuencia, en variedad. Entonces, suelen responder estos actos delictivos a los intentos que hace la persona de ser aceptado en un grupo. Puede ser delincuencia por contaminación, pueden ser derivados de la impulsividad, ¿no?, o dificultad en el control de los impulsos. En el gráfico está Cayetano Santos Godino, personaje conocido, portador de retraso mental y autor de crímenes violentos, ¿no?, desde una etapa de la vida muy temprana. El retraso mental leve, entonces, ¿no?, puede condicionar a la comisión de delitos a consecuencia del intento de ser aceptado en un grupo. Entonces, el líder del grupo, sabedor de esta situación, utiliza al individuo portador de retraso mental para la comisión de los delitos, ¿no?, debido a que es fácilmente sugestionable, es muy fácilmente, ¿no?, es fácil de convencer. Puede también ser la consecuencia de factores que son familiares, ¿no?, las privaciones afectivas pueden tener influencia y generar este comportamiento delictivo, ¿no? La delincuencia por contaminación, ¿no?, hay dificultades, ¿no?, para hacer una crítica de los propios actos, indudablemente de los actos de los demás también. La impulsividad, ¿no?, que se une a una baja tolerancia a la frustración y a las influencias del medio, nos tienen que ver con la comisión de delitos en el contexto de un retraso mental leve. Entonces es muy excepcional los delitos, ¿no?, individuales, ¿no?, generalmente están involucrados en grupos, y cuando se verifican datos objetivos de que esta persona ha sido inducida a cometer el delito, hay que considerarlos, ¿no?, para una mejor aplicación de las condiciones que modifican la responsabilidad criminal. Otro grupo de enfermedades que tienen relación con los hechos o con la comisión de delitos son las psicosis delirantes, ¿no? Las psicosis delirantes tienen un síntoma, tienen un componente que las caracteriza, ¿no?, que las caracteriza, como son las ideas delirantes. Entonces hay múltiples definiciones de lo que es una idea delirante, pero nosotros vamos a considerarlas como creencias falsas, ¿no?, que están firmemente asentadas. La persona cree firmemente, ¿no?, y esas creencias son irreductibles, son imposibles de revertir, ni con la argumentación lógica. Entonces son bastante resistentes, ¿no?, a cualquier tipo de persuasión. Es cabalmente cuando uno ejercita la semiología de lo que es una idea delirante, se trata de descubrir, ¿no?, son refractarias completamente a cualquier tipo de refutación. Y las ideas delirantes en el trastorno de delirante, ¿no?, en oposición a lo que sucede en la esquizofrenia, ¿no?, generalmente son referidas a situaciones, ¿no?, que son creíbles, es decir, que pueden ocurrir, ¿no?, que son posibles, es posible que se presenten en la vida real. Entonces el delirio es un síntoma, no es una enfermedad, ¿sí? Las personas que tienen delirios aparentan normalidad, ¿no?, en todos sus aspectos, en su comportamiento, excepto en situaciones cuando sus ideas delirantes son cuestionadas o puestas en juego. Entonces, las personas que tienen trastornos delirantes pueden llevar una vida perfectamente normal en todo ámbito, excepto en el ámbito que está referido a su delito.
Otra vez, no es nuestra intención ofrecer una descripción de lo que es el trastorno, sino más bien vamos a relacionarlo con el origen del delito. En el trastorno delirante, pues cabalmente está en la idea delirante. Cuando se acompaña de exaltación emocional, cuando se acompaña de exaltación emocional amenazante. Los actos se caracterizan por una íntima relación con el delirio, por este componente de premeditación, por falta de alevosía y por falta de arrepentimiento. Cuando se comete delito en el contexto de un trastorno delirante, entonces el enfermo no busca la impunidad, ¿no? Está convencido de haber llevado un acto justo, por haber efectuado algo, ¿no? Tampoco opone resistencia a la detención. El delito tiene relación con la idea delirante. Los trastornos paranoides, entonces, en este caso, son el grupo de enfermedades que están dentro de lo que son las psicosis delirantes. Entonces, por su relativa frecuencia, nosotros vamos a profundizar en lo que son los trastornos paranoides. Empezamos primero con la personalidad paranoide, ¿no? La personalidad paranoide es aquella personalidad que tiene, ¿no? Que es defensiva, que es rígida, es una personalidad desconfiada, egocéntrica, es una personalidad que tiene tendencia al aislarse, y como síntoma principal, cuando se exacerban estos rasgos, aparecen pues las ideas delirantes. La personalidad paranoide entonces se caracteriza por todos estos rasgos. El pensamiento proyectivo, es decir, la tendencia a culpabilizar de todos los demás. Es hostil, suspicaz, autorreferencial, ¿no? La suspicacia es una forma de encarar las relaciones, ¿no? Con una cierta desconfianza, con recelo. La hostilidad muchas veces es abierta, con manifestaciones, ¿no? de beligerancia, ¿no? En la relación con las personas. Son autorreferenciales, ¿no? En todo momento piensan que las actitudes o cualquier tipo de acción está dirigido a ellos de manera maliciosa. Hay un miedo también a la pérdida de la autonomía, que es para destacar. Son personas grandiosas, son personas sobrevaloradas. En general tienen la inteligencia conservada y su comportamiento social pues es adaptado, excepto en lo referente al delito, ¿no? La violencia paranoide tiene algunos aspectos que son interesantes de considerar. El acto homicida está precedido, ¿no? por el desarrollo de ideas de persecución, de ideas de infidelidad, un periodo previo de cavilación, de elaboración largo, ¿no? La conducta potencialmente peligrosa se hace aparente, ¿no? Entonces profiere la persona abiertamente amenazas, ¿no? En contra de lo que es la víctima. La misma persona que tiene este problema lucha contra sus sentimientos de cólera, de ira. Cuando se superan los límites de tolerancia, explota la violencia irracional. Otros aspectos de la violencia paranoide, ¿no? La mitad de los asesinos paranoides escogen o eligen como víctimas a miembros de sus propias familias. 2/3 partes de los asesinatos se suceden en la casa de la víctima o en la casa del paciente, ¿no? Los ataques homicidas contra miembros de la familia son más frecuentes en adolescentes entre 15 y 20 años de edad. Los tipos de delirio más comunes tenemos, ¿no? Dan lugar a conductas delictivas: el delirio de reivindicación, los delirios persecutorios, el delirio celotípico, el delirio erotomaníaco, el delirio de grandeza y la locura compartida o folie à deux. El delirio de reivindicación, ¿no? El enfermo dice sentirse, ¿no? Se siente injustamente tratado, se siente agraviado por alguna persona, por alguna institución, se siente desengañado, nadie le hace caso, se siente continuamente perseguido. Entonces esto le hace llevar a cabo conductas delictivas, ¿no?
reivindicaciones alborotadoras, ¿no? Haciendo desorden público, daño a las propiedades o bienes públicos o privados, agresiones, etcétera, ¿no? Para reivindicar. En el delirio persecutorio, la persona es víctima de conspiración, se siente perseguido y vigilado, inclusive con intentos de controlar su propia mente, ¿no? Entonces, la intención de escapar de este acoso le puede conducir a comportamientos violentos graves. En el delirio celotípico, que es bastante frecuente también, la persona es presa de celos que son incontrolables, ¿no? Y muchas veces injustificadas. Esto le puede llevar, ¿no?, a cometer agresiones físicas, muchas veces al homicidio, ya sea como venganza a la persona que es objeto de los celos, como al causante o a la causante de estos celos, ¿no? Tenerlo en cuenta, hacer semiología de la idea delirante, ¿no?, que es irrebatible con la argumentación lógica. En el delirio erotomaníaco, la persona se cree amada por alguien que generalmente tiene un rango social superior, y esto genera comportamientos de acoso, de hostigamiento, ¿no?, que hay que tener en cuenta en la valoración. El delirio de grandeza, la persona tiene, pues, cree tener una misión especial, y al sentirse obligado a llevar a cabo esta misión especial, pues, puede esgrimir el uso de la violencia física, ¿no?, de la fuerza física para su cumplimiento. Y folía D, que son psicosis de asociación, son delirios que son compartidos por dos o más personas, que va a merecer una consideración particular, ¿no? La locura compartida se define, ¿no?, con la transferencia de ideas delirantes o comportamiento, conducta anormal de una persona a otra, con otros que han estado en estrecha relación con la persona que primariamente está afectada. Las condiciones para el desarrollo de la locura compartida son tres: que un individuo domine a otro, impone el delirio al compañero, que en principio puede estar sano o puede ser más pasivo; que ambos individuos conviven estrechamente durante mucho tiempo, ¿no?, y se aíslan de influencias exteriores que tengan que ver con la modificación del delirio. Las ideas delirantes compartidas se mantienen dentro de los límites de posibilidad, o sea, pueden ocurrir, pueden ser posibles de creer, pueden basarse en las esperanzas de ambos, que son comunes, o en acontecimientos que les hayan ocurrido, ¿no? Hay subtipos de locura compartida: la psicosis impuesta, folie imposée; la psicosis simultánea, folie simultanée; la psicosis comunicada, folie communiquée; y la psicosis inducida, la folie induite. La folie imposée, que es una psicosis impuesta, ¿no?, es el prototipo de lo que es la locura compartida. Las ideas delirantes de una persona que tiene un trastorno delirante se transfieren a un individuo sano psíquicamente, ¿no? Ambos están unidos y están aislados, ¿no?, de influencias exteriores, y las ideas delirantes del receptor desaparecen cuando se los separa del inductor. La psicosis simultánea se da cuando dos personas que tienen predisposición mórbida para desarrollar un trastorno delirante viven juntas, desarrollan simultánea pero independientemente una psicosis paranoide. No se induce, no se inyecta el delirio de una persona a otra, sino se desarrollan de manera simultánea. En la folie communiquée o psicosis comunicada, ¿no?, las ideas delirantes se desarrollan en dos personas que están relacionadas, ¿no?, que tienen una predisposición hereditaria a la psicosis, pero ocurre el delirio, ¿no?, el contagio del delirio, y el receptor lo mantiene a pesar de que está separado del inductor, en oposición a la primera, ¿no?, en la que desaparece el delirio cuando la persona es separada del inductor. Finalmente tenemos la psicosis inducida. Un psicótico adquiere nuevas ideas bajo la influencia de otro enfermo, ¿no? Un psicótico que ya tiene ideas, pero adquiere nuevas ideas. Es importante conocer estas psicosis compartidas, ¿no?, porque dan lugar a hechos criminales de gran magnitud.
Entonces evoquemos un poco suicidios colectivos inducidos por líderes sectarios, ¿no? O el surgimiento de parejas criminales que no, que son capaces de causar un gran número de muertes. Agradecerles nuevamente el tiempo que le han dedicado a este curso, agradecerles el tiempo que le dedican a la participación en los foros, el tema, ¿no?, que va a ser objeto de debate para la próxima semana es el de pena de muerte, así que yo los invito a que sigan activamente participando en el curso. Muchas gracias por su atención y que aprovechen